Alumnos de cuarto año de secundaria, buenos días. Vamos a trabajar hoy nuestro cuaderno de literatura y el tema del día de hoy es la literatura de la colonia. Ya, prestemos atención, por favor. Vamos a hablar acerca de la literatura en la colonia. Ya, la literatura de la conquista de la colonia. ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué sucedió? Se da el proceso histórico de conquista de tierras americanas por España. Este tiempo abarcó desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX, exactamente 50 años de conquista y 250 años de colonia. Los históricos vemos la aparición de Cristóbal Colón, ahí vemos distintas fechas, ¿no?, en la que Colón descubre sin saberlo las Antillas y se cree en Asia. Colón emprende su viaje, los viajes de Colón, ¿no?, en los distintos años. Es así como empieza la época colonial. Aquí vemos otras fechas. En 519 Hernán Cortés conquistó México, la conquista del Consejo de Indias, el virreinato de Nueva España, la guerra civil en el Perú, ¿no?, la participación de Fray Bernardino, la de Fray Bartolomé, ¿no? Allí vemos algunas participaciones importantes en la época de la colonia. Causas económicas que se dieron: extensión del comercio europeo, buscar un nuevo camino de comercio, surgimiento del mercantilismo, sed de conquista y búsqueda de riquezas, equivocación por parte de Napoleón, quien estaba en la búsqueda de la India. Fueron algunas causas económicas que se dieron en la época colonial. Otras causas: conocimientos geográficos en cartografía, adelantos técnicos como brújulas y astrolabios, aparición de nuevas naves como las carabelas, buscaban, ¿ya? Y vamos a ver las consecuencias. ¿Qué pasó? Saquearon gran parte de las riquezas de América, surgieron enfermedades desconocidas, trajeron africanos, ¿ya?, adelantos de cartografía y conocimiento científico, acceden a nuevas costumbres principalmente alimenticias, descenso de indígenas por enfermedades europeas. Otras consecuencias: la nueva evangelización, mestizaje por la mezcla de los españoles, indígenas y negros. Ahora vamos a ver la literatura en la época. Características de la literatura: influenciada por lo religioso. Las obras de la colonia eran complejas y estaban destinadas a personas estudiadas. Se destaca la crónica. La literatura narra los hechos que se dieron durante el arribo de los españoles a los nuevos territorios. Estas fueron las características que se dieron en la literatura de la colonia. Vamos a ver algunos autores que participaron. Primero, en escribir sobre América, escribía cartas a los reyes, en donde relataba sus viajes, descripciones y reflexiones sobre la naturaleza de la nueva tierra. ¿Y quién? Cristóbal Colón. Luego tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Alonso de Ercilla, cada uno de ellos con distintas obras representativas en la época de la colonia, que tenían que ver, ¿no?, con situaciones que se vivían en aquel entonces y que eran estos autores que los plasmaban a través de sus distintas obras. Tenemos a Pedro Mártir de Anglería, ¿ya? Él escribía testimonios que pensaban del Nuevo Mundo. Hernán Cortés, cartas de relación, informaba al emperador de las riquezas americanas y la guerra con los indios. Otro importante tenemos a Álvaro Núñez, ¿no?, con su obra Náufragos, que escribía, ¿no?, las situaciones que se vivían en las cataratas de Iguazú y al estudiar también el río de Paraguay. Y Pedro Cieza, que escribía crónicas. Chicos, entonces estas fueron parte importante de lo que se vivió en la literatura de la colonia, que se da, ¿no?, a raíz de la nueva conquista en el año 1492, ¿no?, con el descubrimiento de América. ¿Ya? Entonces hemos visto sus principales representantes, pero no puedo dejar de mencionar a uno importante, que fue el cronista, ¿no?, de la época colonial, nuestro Inca Garcilaso de la Vega, Mariano Melgar, que fueron los cronistas importantes de aquella época colonial. Ok, muchachos, entonces este ha sido una pequeña introducción, un pequeño resumen de cómo nace la literatura colonial, que se da en la época de la colonia con la conquista del nuevo continente.